Pennywise. Pennywise, el payaso bailarín, es la forma más utilizada por la entidad de It porque funciona como un disfraz familiar y perturbador para atraer a los niños. Andy Muschietti describe esta apariencia como una cáscara, algo que la criatura se pone para manipular emociones. Desde la primera escena con Georgie, el payaso aparece como exageradamente simpático, casi caricaturesco, pero siempre con algún detalle fuera de lugar. La mirada extraña, la sonrisa alargada, el maquillaje que parece palpitar, creando una mezcla de fascinación y amenaza. A lo largo de la película, esta fachada comienza a desmoronarse cada vez que la criatura enfrenta al club de los perdedores. El cuerpo se distorsiona, los dientes se multiplican y la sonrisa se abre más allá de lo humano, dejando claro que Pennywise no es un ser físico, sino un avatar usado para darle forma al miedo. La entidad interpreta el papel como si actuara en una obra macabra, moldeando al payaso según las necesidades del terror. Al final, Pennywise no es el verdadero rostro de la criatura, sino el disfraz perfecto para alcanzar sus miedos más profundos. Personas quemadas. Las personas quemadas son la primera gran manifestación de Pennywise después de la muerte de Georgie, y aparecen específicamente para Mike Hanlon. La escena ocurre mientras Mike hace entregas con su abuelo y se acerca al matadero. Él escucha sonidos extraños detrás de una puerta y al mirar por una rendija, ve manos carbonizadas golpeando el metal, como si personas atrapadas allí intentaran escapar de un fuego que aún las consumía. Es decir, el terror no está solo en lo que él ve, sino en lo que eso evoca. El miedo de revivir el incendio que mató a sus padres cuando todavía era un bebé. Pennywise conoce ese trauma, sabe que moldeó el aislamiento y la culpa de Mike, y lo explota sin dudar. The Flute Lady. Judith, la mujer del cuadro, es una forma que nace de un miedo íntimo y silencioso de Stan Uris, la pintura torcida e inquietante que lo incomoda diariamente. Cuando Stan está solo en la sinagoga y el cuadro cae, Pennywise transforma ese pequeño malestar en terror absoluto, dando vida a una figura temblorosa, distorsionada y asimétricamente grotesca que amplifica todo lo que el niño teme. Ella vuelve a aparecer para Stan en la escena de las alcantarillas, cuando los perdedores están buscando a George. El niño sin cabeza. El niño sin cabeza es una manifestación perturbadora que aparece específicamente para Ben. La escena ocurre en la biblioteca de Derry, mientras el chico investiga la historia violenta de la ciudad, y al revisar los archivos, encuentra una foto antigua que muestra a un grupo de niños. Entre ellos, ve a un muchacho que perdió la cabeza en una explosión, uno de los eventos más trágicos registrados en la ciudad. Más tarde, cuando Ben baja al sótano de la biblioteca, el cuerpo del niño que perdió la cabeza lo persigue. Pennywise usa esta forma como un eco del pasado, resucitando un trauma colectivo para aterrorizar a alguien que se atrevió a mirar demasiado fondo en los secretos de la ciudad. Zombies. Pennywise adopta una forma particularmente siniestra para aterrorizar a Patrick Hochstetter, manifestándose como un grupo de zombies. Mientras camina por las alcantarillas en busca de Ben, Patrick enciende varias veces su lanzallamas, hasta que ilumina un desfile fantasmagórico de niños en estado de descomposición. Patrick incluso intenta escapar, pero está acorralado, y cuando menos lo espera, un globo rojo con la frase "Amo Derry" aparece frente a él. Entonces, en una explosión súbita, el globo estalla, revelando no a otro niño, sino al propio Pennywise. Patrick grita, y el payaso corre hacia él, listo para atacar. Esta revelación final muestra que todo aquello fue cuidadosamente coreografiado para atrapar a Patrick y hacer que cayera en la trampa. Leproso. Quizás la transformación más repugnante del payaso sea la del leproso, que aparece para Eddie cuando se dirige a su casa. Debido a su madre sobreprotectora,
Eddie se convirtió en un niño germofóbico e hipocondríaco. Y sabiendo esto, Pennywise se manifiesta en la forma de una figura humana enferma, que representa todo aquello que el chico evitaba constantemente. Más tarde, vuelve a aparecer para Eddie y el Club de los Perdedores en la casa de Neibolt, mientras exploran el lugar. Pelo y sangre. En la escena del baño, Pennywise aparece cuando Beverly está en la bañera. Entonces, la criatura comienza a crear ilusiones, haciendo que salga pelo del desagüe y, posteriormente, que sangre brote por todo el baño. Sin asumir una forma humana específica, Pennywise se hace presente a través de estas distorsiones sobrenaturales, aumentando el terror psicológico y explotando el miedo más íntimo de Beverly dentro de lo que debería ser su espacio seguro. Georgie. Pennywise adopta la forma de Georgie en momentos clave para manipular y aterrorizar a Bill. Estas apariciones ocurren principalmente cuando Bill está solo, creando la sensación de que su hermano está en peligro o pidiendo ayuda. Pennywise reproduce la apariencia y la voz de Georgie de manera convincente, pero con sutiles distorsiones y movimientos que delatan que algo está mal. Al asumir esta forma, la criatura explota la culpa y la tristeza de Bill, alcanzando sus emociones más vulnerables e intensificando el impacto psicológico antes de revelar su verdadera identidad. Pennywise gigante. La forma gigante de Pennywise surge durante la escena del proyector de diapositivas, mientras el Club de los Perdedores está reunido y viendo las imágenes de la historia oscura de Derry. La aparición ocurre de manera repentina y visualmente impactante. La criatura crece de forma monstruosa, distorsionando proporciones humanas y adoptando una apariencia casi animal. Esta transformación intensifica el terror colectivo, mostrando que Pennywise puede superar formas humanas y ocupar el espacio de manera abrumadora, haciendo que el miedo sea casi tangible e imposible de ignorar. Betty Ripsom. Pennywise adopta rápidamente la forma de Betty Ripsom dentro de la casa de Neibolt para asustar a los perdedores y hacer que se separen. Betty Ripsom es una de las chicas desaparecidas de Derry, y la criatura usa justamente a una de sus víctimas para maximizar el terror. Eddie. Pennywise también aparece en la forma de Eddie y logra atraer a Richie a una habitación llena de payasos. Más tarde, la cosa vuelve a manifestarse como Eddie, apareciendo dentro de un colchón y escupiendo un vómito ácido frente a Bill y Richie. Muñeco de Richie. Como Richie le tiene pánico a los payasos, Pennywise se aprovecha de esa vulnerabilidad y lo atrae a un cuarto lleno de muñecos aterradores. Allí, Richie encuentra un ataúd con la palabra "encontrado" escrita en la tapa. Al acercarse, se depara con un muñeco extraño de sí mismo, que pronto revela ser el propio Pennywise. La palabra "encontrado" funciona como una ironía al cartel que Richie vio en la entrada de la casa, que decía que él estaba desaparecido. Programa infantil. La aparición para Henry Bowers ocurre en su propia casa, mientras la TV está encendida en un programa infantil. Pennywise usa ese escenario seguro y familiar para infiltrarse de forma sutil. Primero, los presentadores del programa comienzan a hablar directamente con Henry, y sus diálogos se vuelven cada vez más macabros. Poco a poco, todos los personajes en la pantalla empiezan a incentivarlo a eliminar a su padre, hasta que el rostro de la cosa también aparece entre ellos. La manifestación ocurre de manera psicológica y manipuladora, explotando la rabia reprimida y la inestabilidad emocional de Henry, hasta que él finalmente cede a la influencia, cometiendo el acto violento que Pennywise desea. Luces de la muerte. Las luces de la muerte aparecen para Beverly cuando es capturada por Pennywise en las alcantarillas, cerca del final de la película. La manifestación ocurre justo cuando Beverly intenta enfrentarse al payaso y, en lugar de adoptar una forma monstruosa convencional,
La criatura abre la boca de una manera imposible, revelando un brillo intenso y pulsante. Las luces surgen como tres haces hipnotizantes, flotando en la oscuridad de la garganta de la criatura. En el momento en que Beverly las mira fijamente, su cuerpo queda suspendido en el aire, completamente paralizado. Esta es una forma que Pennywise usa raramente. Un arma para someter por completo a la víctima, explotando un miedo primitivo e indescriptible, algo que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Formas híbridas. En el clímax de la película, ya en las alcantarillas, Pennywise empieza a perder parte de su poder cuando el Club de los Perdedores finalmente demuestra que ya no siente miedo de él. En respuesta, la criatura comienza a asumir una serie de formas híbridas para intentar quebrar esa nueva valentía. Aparece como Pennywise con los brazos quemados para Mike, con la cabeza de la mujer del cuadro para Stan, con patas de araña, con la cabeza de una momia para Ben, como el leproso para Eddie, y por último, con la cabeza del padre abusivo de Beverly. El payaso se vuelve progresivamente más caótico, alternando entre todas esas formas, sin conseguir elegir una que vuelva a paralizarlos. Incapaz de recuperar el control, Pennywise termina siendo forzado a retroceder a su estado más primitivo. Deja tu like y suscríbete para ver más videos como este. Hasta la próxima.